En el marco del 9º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, presentamos el primer volumen de Interfaces 1, Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa. Es el cuaderno 215, con los resultados que enriquecen la línea de investigación número 6, Diálogos, Convergencias e Intersecciones, Proyectos, Prácticas y Producciones Interdisciplinarias, que tengo el placer de dirigir. Este trabajo, que se publica en la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, es el primero en su tipo y reúne 10 artículos académicos producidos por expertos en el marco del Congreso Interfaces. Su contenido expresa reflexiones, dinámicas, secuencias didácticas, dispositivos e investigaciones sobre el ecosistema educativo de la región. Los ejes que nuclean el contenido son evaluación, STEM, creatividad y narrativas transmedia, pedagogía, enfoques, perspectivas y estrategias. Les voy a contar ahora cuáles son los artículos que hemos publicado en este número 215 de los cuadernos de diseño. El primero es el trabajo por proyectos y la evaluación formativa como estrategia pedagógica en la virtualidad en nivel superior. Las autoras son Flavia Ruiz Díaz, María Victoria Boll, Rocío Valeria Sánchez, por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Luego, evaluación en tiempos de virtualidad, nuevas tecnologías. El autor es Leandro Sieg, por el Instituto Superior de Enseñanza del Profesorado número 57. Presentamos también el artículo LabTrad, evaluación traductora en laboratorio de lenguas como clave de empoderamiento pedagógico, y la autora es Verónica Raffaeli, de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de La Plata. Presentamos Matemática y Juego, secuencia didáctica en formación docente, y la autora es Paola Delle Piane, de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Otro artículo es Intercambio de experiencias pedagógicas significativas, libro de cuadernos Pop-up. Los autores son Silvia Torres Luyo y Emiliano Jorge Torres, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Presentamos también implementación de rutinas de pensamiento en la enseñanza de la física, y los autores son Marcela Carrivale y Liliana Ortigosa, de la Universidad Nacional del Litoral, y Pablo Bongiovanni, de la Universidad Católica de Santa Fe. Otro artículo es Computación en Ingeniería, el diseño algorítmico para la codificación consciente, y los autores son Elizabeth Jiménez Rey y Arturo Cerveto, de la Universidad Nacional de La Plata y por la Universidad de Buenos Aires. Otro artículo es Estudiantes, aplicaciones y percepciones sobre la enseñanza remota de emergencia, y las autoras son María Victoria Martín, Pamela Westfried y Lourdes Juanes, de la Universidad Nacional de La Plata. Otro artículo es Más allá de una enseñanza con meros pasos, y el autor es Fernando Ramón Ferreira, del Instituto de Formación Docente de Villa General Güemes de Formosa. Y por último, narrativa transmedia en el documental de no ficción El futuro está en el monte, y su autor es Danilo Gabriel Mettini, por la Universidad Católica de Santa Fe. Bien, los invitamos a compartir, a leer esta producción de autores que han participado, que han pasado por el espacio del Congreso Interfaces a lo largo de los años, y que tenemos el placer y el honor de haber participado a través del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Karina Sarro, que nos va a presentar su publicación El entramado tecnológico, estrategias didácticas innovadoras. Karina, contanos, ¿quién es Karina?
Muchísimas gracias por la invitación de poder acompañarlos un año más, al igual que el año pasado, que con Sabina presentamos nuestro libro de la trama de la robótica educativa. Y si tendría que contarles quién es Karina, les diría que Karina es una docente apasionada por las tecnologías. Karina también estudia muchísimo, se prepara un montón para poder regalarle todos los días dentro del aula a todos sus estudiantes para poder compartir estas nuevas enseñanzas, no solamente con las actividades de las nuevas tecnologías, sino que también sin ellas. Así que la verdad que creo que lo que me describe también la curiosidad, la creatividad y la pasión por poder ver que mis clases sean lo más inclusivas posibles. Así que eso creo que es lo que me define al día de hoy y todo lo que voy realizando y desarrollando con el correr del día a día. Bien, Karina es especialista en educación y nuevas tecnologías, es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Moreno y es becaria en el equipo de investigación de la UNM y de formación docente del nivel superior. Contanos, Karina, vos haces hincapié en tu libro y en todas tus investigaciones en la práctica, en el caso, en lo que sucede en el espacio que podemos llamar áulico o no, depende de la perspectiva o de la mirada. ¿Qué pasa en ese contexto, en el espacio en el que suceden las cosas, independientemente de la bajada, de la dinámica, de las secuencias teóricas que uno intente llevar a la práctica en esos espacios? ¿Cómo es esa tensión latente entre lo teórico que dominan los docentes y lo que sucede en ese campo práctico en la bajada? Bueno, creo que has descrito las características esenciales de lo que hemos escrito en este libro, y hablo en plural porque no solamente está mi voz, sino que también está la de mis estudiantes con la participación en diferentes actividades durante todo este año. Pero lo que tratamos es de poder compartir todas las actividades que llevamos a cabo. O sea, no solamente aspectos o cuestiones teóricas, que por supuesto que están citadas, sino que también poder contarles cómo lo implementamos y cómo lo llevamos a la práctica en el aula. Creo que eso fue la idea esencial que me ha llevado a poder escribir este libro, que sea rico en eso, que podamos regalarles a todos y todas esta gran posibilidad que a veces ante el desconocimiento uno no implementa o no lleva a cabo diferentes acciones relacionadas a estos nuevos entornos tecnológicos. Así que la idea esencial, por eso de entramar, por eso también la posibilidad de poder recurrir a otros colegas que puedan contar, pero que esté inmerso en ese mundo de prácticas, en ese mundo con la posibilidad de poder contarle a un otro cómo lo ha llevado a cabo uno durante sus clases. Que eso es otra de las cosas que me parece que son esenciales y que disfruto tanto día a día, que tengo la posibilidad de vivenciarlo. No solamente para escribir la tesis de la maestría o ahora que empiezo el doctorado, sino que soy parte. Y soy parte con, por supuesto, estos actores ineludibles que me siguen a todos lados, que son mis estudiantes, que yo les digo mis peques. Pero me parece que es eso, y la posibilidad también de, en este caso, en donde trabajo, que es la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno, que me permite desarrollar estos talleres de tecnología, desde el área también de técnica, sistemas, y demás, y que puedo hacer esas prácticas. Vemos tecnologías inmersivas y lo llevamos a la práctica. Pero no solamente, como les decía anteriormente, que a veces cuando uno siempre dice o habla de estas cuestiones, a veces ineludiblemente dice, pero es muy complejo,
todo esto de poder entramar estos conceptos. Entonces, invito a esta lectura para que todos puedan divisar que no es complejo, que podemos trabajar en muchos momentos con el acompañamiento de la tecnología, pero también a la vez sin ella, que también podemos explorar la inclusión dentro del aula, porque lo que nos permite es eso, poder abordar diferentes espacios para estudiantes que por ahí requieren de otro aprendizaje, y eso es lo que estamos transmitiendo en este libro. Tuve la posibilidad también de trabajar en provincia a partir del 2018 para el Plan Provincial de Robótica Educativa en la provincia de Buenos Aires, y me parece que a veces cuando nos veían llegar, que es otra de las cosas que me lleva a escribir este libro, claro, nos ven y parece como que este es mi espacio y viene otra persona toda así, que quiere hacer un montón de cosas, pero de repente por ahí yo no sé lo que esa persona sabe. Entonces, poder acompañar a un otro, sensibilizar a los docentes, hacer absolutamente ese acompañamiento a la par, con parejas pedagógicas, me parece que ahí está lo rico. Por eso de entramar saberes, conocimientos. Y lo que yo pude desarrollar, vi verdaderamente mis estudiantes contentos, mis estudiantes que se olvidan de que hay recreo, mis estudiantes que disfrutan de una clase, que leemos, que podemos después de lo que leemos programar, etcétera, etcétera. Me pareció que era el momento como para poder regalar todo esto, al igual que hicieron mis colegas, de poder contar, ¿no? Y perder, porque yo hay muchas cosas que no sé, por eso sigo estudiando, porque esto es como un tsunami, constantemente uno tiene que estar día a día alimentando estos saberes. Consideré que fue un momento de poder regalarlo, ¿no? De poder decir, bueno, acá están estas experiencias, acá nosotros trabajamos de esta manera. Por ejemplo, en el último capítulo, cuando hablamos de una inmersión en lo que es impresión 3D, poder mostrarles que pasamos de un taller de cortar y de armar la madera en sí, después poder llevarlo desde lo físico a lo digital y usando una aplicación que es gratis, ¿sí? Porque esa es otra de las cuestiones que, como por ahí lo desconozco, creo que necesito adquirir esto, aquello o lo otro, y a veces, sin saberlo, hay muchas instancias y muchas alternativas que, sabiéndolas, conociéndolas, puedo implementarlas y van a ver, y los invito y las invito, el disfrute que tienen, que es eso. Yo digo que soy una dichosa, tengo la mejor profesión porque todos los días me regalan mis estudiantes, son agradecidos de lo que van incorporando, van aprendiendo, que también están sus voces en este libro. Nosotros participamos de una experiencia humana. Por eso en el día de hoy me acompaña Andrea Roca, que es parte de todo esto, por supuesto, y ustedes tienen que ver cómo se han expresado estos chicos. Cuando hablamos de esta experiencia que fue maravillosa, que no solamente tiene posibilidades de trabajar inteligencia artificial desde lo creativo, desde lo ético y demás, sino que también salíamos del aula para hacer otro tipo de actividades sumamente creativas. Y después por ahí implementábamos algo en la sala de informática, pero con ese ida y vuelta, ¿no? O sea, sin perder las emociones, sin perder de ser innovadores, de transformar. Muchas cuestiones que, como lo pude ver, lo puedo ver al día de hoy, me pareció oportuno poder compartirlo, y por eso la escritura de este libro. Y que entre todos poder entramar, porque después la idea es también saber cómo les ha ido en estas experiencias, ¿no? Una cosa es, a veces digo, me pasa, que a veces cuando uno lee una obra y demás, a veces se queda con ganas de más. Bueno, yo soy súper curiosa, y saber un poquito más. Y a veces uno no tiene esa posibilidad, por eso la idea fue, y es el eje fundamental de la escritura de este libro, tratar por ahí de ahondar en diferentes espacios,
pero dando especificaciones, o sea, cómo lo vivenciamos. No solamente nosotros, también el Departamento de Bienestar que tiene la SPUM, la licenciada Roxana, que comenta lo que ella veía como psicóloga de nuestra escuela, cómo veía a los chicos, todo esto que les fui comentando también por parte de ella. Una ingeniera agrónoma, cuando trabajamos todo lo que fue concientización con cuestiones de los ODS, cómo programábamos y cómo invitábamos a diferente parte de la comunidad de Moreno para que pudiesen venir y pudiesen trabajar. También la familia. Cuando fue lo de Humania fue impresionante enterarnos por parte de nuestros estudiantes que sus papás ya sabían lo que estaban haciendo en la escuela y los papás también como que aprenden lo que los chicos pueden hacer en la escuela. Entonces, de ahí nace el nombre de entramado, ¿no? ¿Cómo entramamos al día de hoy tanta tecnología? Que a veces, que es otra de las cuestiones, no es necesario todo. También aprender eso, porque me parece que es parte de ese aprendizaje. Porque creo que es abrumador por ahí para otras personas decir, hay tanto, ¿qué es lo que primero emprendo? Bueno, también contarlo con actividades prácticas y decirles cómo trabajamos de manera transversal en diferentes áreas. Y eso también está plasmado en este libro. Así que bueno, eso sería parte de lo que hemos trabajado y hemos tratado de compartir en este libro. Bien, y en la escena cotidiana siempre hay un espacio de resistencia en el inicio, ¿no?, del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el denominador común de esa resistencia en los contextos en los que has trabajado? ¿En qué consiste? Si es que existe o no, tal vez en algunos espacios no existe la resistencia, todo lo contrario. Y si existe, ¿cómo hacen para quebrar esa instancia? Me encanta lo que preguntás porque está muy bueno. Bueno, vamos a un ejemplo reciente, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con Humania no trabajamos solos, participaron un montón de docentes. Y a veces, esto que les decía, ante el desconocimiento, es decir, ¿y yo cómo voy a hacer si me estás invitando a algo que desconozco por completo? O, por ejemplo, de inteligencia artificial, no sé por ahora muchas cosas porque a veces decimos IA y es versus el ChatGPT y es mucho más que eso. Entonces, esto, ¿no?, de tener la posibilidad de esas capacitaciones in situ dentro del mismo establecimiento educativo. Entonces, lo que hace es que si estamos trabajando, por ejemplo, en alguna aplicación que es de música, invitamos al docente de música. Y aparte el que pasa entra siempre queda alguien y son los mismos estudiantes que explican, así que yo a veces me aburro, que eso no está bueno, porque claro, es como que toman el protagonismo ellos, que está genial, pero bueno, yo quedo ahí. Después hay cosas que están como Semantris, que está en inglés, mi inglés no es muy bueno, debo reconocerlo, entonces nos trabamos, me preguntan cosas y por ahí no las sé resolver. E invitamos a los profesores de inglés. Y así sucesivamente, vemos cuestiones creativas sobre el arte, viene la profe de plástica. Pero en ese momento de sumarlos, a veces hay esa reticencia de decir, ¿a qué voy?, ¿no? O ¿cómo lo haré? Cuando fue lo de el Plan Provincial de Robótica Educativa fue exactamente lo mismo. Y a mí me tocó la travesía, aunque hoy está mi papá presente que me prestaba su auto, siempre lo detonaba porque hice escuelas rurales. Sí, salté tranqueras, hice de todo para llegar a esas escuelas, que no hay conectividad, quiero decirlo, pero robótica llegó. Claro, llegaba al aula y claro, me miraban como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Les puedo asegurar que la primera vez que asistía, las profesoras me decían, yo tenía mucho temor que vos vinieses, porque claro, como que interpelabas mi clase, como que yo qué iba a hacer con todas estas cuestiones. Pero cuando finalizaban, reconocían que estaba muy bueno, porque los chicos podían ver un montón de otras cuestiones que por ahí se le complicaba a ella poder llevarlo a la práctica en el momento que estaba enseñando algún contenido y demás. Y los chicos también. Hubo un caso en Luján que había una criatura que necesitaba modificar sus muletas de las pediátricas
pasaba a la adulta. Y Natalie, con su altura, no podía utilizarlas. Primer clase de robótica educativa en esa escuela rural. Lo que hicieron estos estudiantes, que es mérito de ellos, yo la verdad los admiro, y las profesoras también, que han acompañado un montón después de esto justo que vos decís, ¿no? A ver que si se genera esa química, ¿no? Si tomamos esa empatía, ¿no? Si puedo trasladarles lo que verdaderamente, porque a veces yo vengo todo así y bueno, hay que respetar al otro, pero después trato de como inyectarlos. Y primera clase, me retiro, ya me estaba llamando que habían hecho con el kit, con la caja de tecnología educativa, con cartones, con todo lo que tenían de posibilidad en esa escuela, habían armado la muleta que Natalie necesitaba. Intervino una escuela técnica de Luján e hicieron por medio de impresión 3D la pieza que Natalie estaba necesitando. Así les puedo contar un montón de historias. Así que sí, es complejo en algunos casos, es más frecuente. Igual fue un antes y después de la pandemia, tengo que reconocer eso también, pero sí, a veces me parece que por eso es muy importante la sensibilización docente, acompañar al docente y que pierda ese temor y que podamos construir y podamos entre todos transformar la educación y que no están solos o solas y no por no conocer, no utilizar tal o cual cosa. Porque están las nuevas herramientas, existen y los que pudimos tener la posibilidad, como les decía recién, de poder utilizarlas, de poder implementarlas, hacen también la diferencia. Pero si me preguntan a mí, con ese mix, ¿no? O sea que me quedé sin conexión, tenía que explicar hipertexto, hipervínculo y demás. Dije, listo, esto no puedo darlo. Dije, Karina, pensá, Karina, pensá. ¿Qué hicieron mis estudiantes cuando les expliqué? Ellos ya tenían la teoría, porque leemos libros y demás, lo que tengamos a mano. ¿Qué hicieron? Para hacer esa vinculación, o sea, ellos habían entendido lo que uno les quería manifestar, cortaron sus renglones. Desde sus renglones empezaban a hacer como, si tenía un hipertexto, si había un enlace, cómo nos llevaba a otras cuestiones. Guirnaldas para ir a YouTube. Vos la abrías cuando corregías y te llevaba a YouTube. Y eso lo hicimos sin tecnología. Así que me parece que es eso, ¿no? Un ida y vuelta. Pero si tengo la posibilidad, hay muchos estudiantes que tienen algunas diferencias a uno, está muy bueno poder saber que tengo el soporte técnico, tengo el soporte tecnológico y puedo hacer que ese estudiante se sienta parte. Por eso los trabajos colaborativos, cooperativos dentro del aula, el armado y conformación de equipos, aprender a trabajar en equipo, que es cierto, a nosotros también a veces nos cuesta, y es un aprendizaje constante, pero que es muy rico también. Por eso también desde ahí es este tema de entramar, ¿no? De entretejer espacios, pero lo hacemos entre todos y todas, no es solamente una actividad individual. Así que estoy muy agradecida de que me han abierto las puertas de esos espacios que son privados, ¿no? Porque a veces, y más cuando uno va a primaria, son más chicos, entonces es como que cuidan aún más, ¿no? a sus estudiantes. Pero pasaba eso, que después, hasta con profesores inclusive que les costaba, no tanto por una cuestión de diferencias en edades, pero sí esto, ¿no? De lo nuevo. Está entrando por esa puerta lo nuevo. ¿Qué va a pasar con lo mío? ¿Qué va a pasar con mi contenido? ¿Me va a alterar el diseño curricular? Y entonces cuando ven que uno se adecúa a ese diseño, a lo que tienen, que pueden explicar, como me decía, poleas, manivelas, y está, y lo pueden ver, y lo pueden palpar. Entonces eso es maravilloso. Así que bueno, creo que llegó el momento de poder contar, ¿no? Todas estas experiencias.
Qué interesante escuchar cómo es el día a día, la cocina de lo que sucede en el ecosistema educativo. Uno a veces se lo imagina, pero escucharlo desde la propia experiencia de los protagonistas es sumamente conmovedor. Así que te agradecemos muchísimo, Karina, por compartir con nosotros tus experiencias, la producción del entramado tecnológico. Y la última pregunta para cerrar es... tus preocupaciones están volcadas en este trabajo, en esta experiencia que tiene años de recorrido, de travesía. ¿Qué es lo que te ocupa y te preocupa hoy y hacia dónde van tus energías en el futuro próximo? No tu sueño a largo plazo, sino en tu futuro próximo. ¿Dónde está puesta tu energía? ¿Qué es aquello que te gustaría modificar o sobre lo que te gustaría trabajar? Yo creo que lo estuve en parte comentándoselos, que me parece que lo esencial es poder tener mayores capacitaciones hacia los docentes para que puedan verdaderamente conocer, verdaderamente saber de qué se trata y que lo puedan hacer esas puestas en escenas. Que a veces, que también uno lo ha vivido, dicen, ¿no? Por ejemplo, pero es muy complejo llevarlo a la práctica porque a veces faltan un montón de cosas, ¿no? Mi escuela no tiene esto, mi escuela no tiene lo otro, por ejemplo, esto del abordaje de inteligencia artificial, que va a sacar un montón de cosas, que va a pasar esto, aquello o lo otro. Me parece que está también en poder acompañar, ¿no? En poder continuar este nuevo aprendizaje, podríamos decir también, y que para poder transformar nuestras clases, para poder transformar la educación, que considero que es necesario, porque hoy la mirada de nuestros estudiantes no es la misma que la de antes, me parece que parte en esto, en que tener estas posibilidades como ustedes nos están dando hoy, de poder estar acá, de poder estar contándoles, de poder invitar que se animen, que se atrevan a poder explorar nuevos espacios, y como así también la posibilidad que nos genera todo esto de estos nuevos saberes y estos nuevos aprendizajes. Y cambiar. A veces cuando uno ve las aulas del futuro dice, es imposible en mi escuela. Pero a veces se trata de poner las sillas en otro espacio, hacer un círculo, romper con algunas estructuras. A mí siempre me tienen que buscar en el aula. Nunca estoy en donde tendría que estar. Me sobra ese espacio. Y me parece que está en eso, ¿no? Y ahí vamos entre todos, vamos a poder ese granito de arena que a veces uno quiere transmitir y que podemos, y que se puede, que es viable. Sí se puede transformar la educación, sí se puede hacer que nuestras clases sean divertidas, sean entretenidas, que estén atentos a todo lo que va surgiendo, generar nuevos tipos de evaluaciones, de criterios de evaluación. Bueno, todo eso me parece que ahí está el gran desafío, pero lo construimos entre todos. No es algo individual, sino que creo que en la sumatoria de todas los docentes, las docentes, me parece que ahí está ese gran secreto de cómo podemos implementar esta innovación, esta transformación para la nueva educación, que es necesaria y que, como decía recién, es muy, muy gratificante ver los resultados obtenidos con el correr de todos los días. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar entonces a Dafna Nudelman. Dafna nos va a contar sobre su publicación, cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlos, y cómo se contextualiza en el ecosistema educativo de la región. Dafna, contanos. ¿Quién es Dafna? Bueno, gracias primero por la invitación para presentar acá mi libro. Dafna es una apasionada por la comunicación y la sustentabilidad y me dedico hace ya como
15 años desde diferentes aspectos a ver cómo puedo mejorar un poco el mundo. Fui dándome cuenta eventualmente que lo que estoy haciendo es educación ambiental, ¿no? Como estas dos palabritas que terminan englobando qué es lo que hago. Entonces, eso es un poco algo que me puede definir. Primero, como profesional de la comunicación, encontré que esto de comunicar y transmitirle a otras personas una idea es sumamente poderoso, y justamente después uniéndolo también con un interés que tuve desde muy chica, que tiene que ver con el mundo de lo ambiental, la naturaleza, el cuidado del ambiente. Ahí viene como una conjugación que se terminó dando de forma bastante orgánica, donde bueno, voy juntando lo que tiene mi pasado de diseño, porque yo estudié diseño, también es como algo que un poco formó mi cabeza en esto de ver problemas y buscar soluciones. Mi interés por la biología y bueno, la comunicación viene también como esto de decir, bueno, esto hace falta comunicarlo, y ahí viene a transmitir, ¿no? Como estas ideas, que justamente creo que una de las misiones más importantes que tenemos en este momento pasa por ahí, pasa por cómo podemos llevar esta información tan clave, tan crítica en este momento a la mayor cantidad de personas, porque debería ser todas las personas, pero bueno, empecemos porque seamos cada vez más. Entonces, un poco a partir de esta inquietud, que fue que hice diversos proyectos de activismo ciudadano, activismo estudiantil, porque empecé también en mi facultad, en la Facultad de Diseño, empecé a activar por ahí, y eso me fue llevando después también a generar un proyecto de educación ambiental a partir de las redes sociales, que me conocen como la loca del tupper, con esa locura, digamos, de empezar a reducir el uso de plásticos de un solo uso y rechazar aquellos que podemos, así que voy con el tupper a todos lados. Y bueno, eso también me lleva después a seguir transmitiendo esta información en el libro, Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Bien, y en ese proceso de formalización, de cómo transmitir esta educación ambiental, ¿qué espacio ocupa la educación formal? ¿Está inserta en este proceso o todavía no? ¿Es muy incipiente o poco sistematizado? ¿Cuál es tu mirada respecto de este enfoque? Bueno, es súper interesante porque de hecho también arranco el libro un poco con esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué la educación ambiental no está en la educación formal? Nosotros en la educación formal lo que estudiamos en la educación primaria, quizás yo incluso lo cuento porque me parece como un ejemplo clave con el que nos podemos identificar. Estudiar biología pasa por la germinación del poroto. Entonces, estamos estudiando cómo funciona, que un poroto tiene vida y crece, las raíces. Y estudiamos todo lo formal, desde digamos, lo académico, y no estudiamos la parte más importante que tiene que ver con la educación ambiental, que como vos decís, no está en la educación formal, que es donde está el humano. Nosotros estudiamos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, podemos estudiarlo y entendemos que las lluvias, que el vapor, que los hielos, los glaciares. ¿Y dónde está la actividad humana interfiriendo en eso? Porque al final terminamos quedándonos con una imagen totalmente parcial, teórica, que en la realidad está completamente afectada, pero no estudiamos cómo la afectamos. Entonces, ahí es donde termina estando completamente como disociado cuál es nuestro concepto de la naturaleza y lo que hacemos los humanos. Y esa desconexión que es bastante como esencial de nuestro gran problema actual, que tiene que ver con no considerarnos parte de la naturaleza, considerar que la naturaleza o el entorno natural está a disposición de lo que querramos hacer como especie humana. O sea, somos una especie dentro de una enorme biodiversidad y creemos que toda la biodiversidad y toda la ecosfera y toda la biosfera está a nuestro servicio. Entonces, cuando empezamos a
como trascender un poco estas ideas de que la naturaleza es lo que nos sirve o que la naturaleza tiene sus ciclos y están separados de lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando empezamos a entender, bueno, en verdad, todo lo que hago está afectando a la naturaleza y cómo afecto al ambiente me afecta a mí. Y esa es la parte donde la educación formal en ninguno de los niveles está. O sea, no está conectado qué es lo que hacemos las personas para afectar la naturaleza, ni cómo lo que hace la naturaleza nos afecta a nosotros. Entonces, ahí es donde yo creo que en todos los niveles hace falta incorporar una mirada de educación ambiental, pero que es transversal, porque realmente en todas las actividades humanas hay un impacto. Entonces, ¿por qué no lo estamos viendo en todas las materias, en todas las asignaturas, en todas las especialidades? Esto queda como algo aislado, como un poco también pasa con la educación cívica, ¿no? Como si fuese algo que está por fuera de lo demás. Y en verdad es algo que tiene que ser transversal. Estaría buenísimo que la educación ambiental empiece a entenderse desde lo económico, desde la ingeniería, ¿no? O sea, todas las cuestiones quizás un poco más exactas, no entenderlas como... Y es un poco un problema que tiene, creo, la formación de conocimiento en general, tampoco es solo la educación. La ciencia tiene mucho este problema de entender las cosas en compartimientos estancos que no se tocan entre sí, que es un poco una limitación. Yo también lo comparto en el libro porque también hay que entender, son las limitaciones que tiene nuestra forma de conocer el mundo. Entonces, necesitamos, como mínimo, ser conscientes de esas limitaciones para poder un poco trascenderlas, porque muchas veces lo que termina pasando, y es lo que planteo, es que hay un montón de cosas que son dañinas al ambiente o son dañinas a nuestra salud, pero a la ciencia le cuesta llegar a tener esa evidencia absoluta, certeza total. Y en el medio pueden pasar 50 años, es lo que pasó con el plomo, lo que pasó incluso con en sí el concepto de entender que estamos atravesando un proceso de cambio climático acelerado, antropogénico, es decir, que es causado por las acciones del hombre. Esto desde los años 70 que se está diciendo, y recién tenemos que esperar 50 años para decir, es cierto. Entonces, bueno, hay acá un montón de cosas que necesitamos también empezar a como un poco amigarnos con cierta incertidumbre o cierta cuestión de, bueno, las cosas quizás no van a ser tan certeras como quisiéramos, pero aún así necesitamos entender que un poco frente al principio de precaución, ¿no? Como, esto podría salir mal o podría salir bien. Bueno, pero si sale mal, ¿cuál es la consecuencia? Es bastante grave. Entonces, empecemos a actuar en relación a eso. Entonces, realmente esto atraviesa todo, lo legal, ¿viste? Lo técnico. Podríamos analizarlo desde todos los puntos de vista casi. Pareciera haber un contrapunto entre la teoría, lo que se conoce sobre el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que el sistema produce, ¿no? Cada vez produce más residuos. Por un lado, en lo discursivo decimos tenemos que dejar de consumir tal cosa o plásticos de primer uso, y por otro lado vemos, no sé si ustedes recorren TikTok, los famosos unboxings que para sacar un producto así de chiquitito desarman 7 bolsas de plástico. Entonces ahí hay una dicotomía entre lo que se plantea como necesario para la supervivencia del planeta y lo necesario para un sistema económico. ¿Cómo? No pedimos que hagas futurología, pero ¿cómo es tu percepción desde tu mirada profesional y ya atravesando o recorriendo este campo desde hace muchos años? ¿Cómo ves, cómo sigue esa película? Porque así como se presenta, es bastante intimidante. Bueno, es complejo. La realidad, y a mí me gusta una frase que al menos en mi mundo se dice mucho, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Como hay un sistema que tira para un lado, pero vemos que las necesidades, o sea, lo que tenemos que hacer es ir para el otro. Y lo que se dice es que necesitamos un sistema que construya en pos de la vida. O sea, que si nosotros vemos al final del día
¿a dónde nos lleva esto? Por ejemplo, ¿a dónde nos lleva, por decir este ejemplo que contás vos, esta montaña de residuos de una bolsa dentro de otra bolsa, dentro de una caja, y después nos va a llevar a una montaña de basura? Bueno, eso no estaría potenciando la vida. Entonces, un poco entender, o sea, qué es lo que sí está potenciando. Está potenciando un sistema comercial de producción y consumo que tiene como sus beneficios en lo económico, y todo lo demás tiene perjuicios. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos de algo que potencie la vida o que sea de triple impacto, es decir, que impacte positivamente en las personas y en el planeta, además de en las ganancias, que tiene que ser económicamente sustentable y rentable, pero no puede ser ese su único fin. Es decir, bueno, tengo estos 3 balances, en este me da positivo y en los demás me da negativo porque estoy explotando personas, porque estoy contaminando el medio ambiente y explotando recursos no renovables, o explotando recursos renovables a un ritmo en el que no pueden renovarse, entonces los sigo agotando. Bueno, estos 3 resultados en verdad no me están dando. Y eso es lo que termina pasando a nivel sistémico, a nivel global. Los números no dan, pero como solamente estamos mirando un número, y los gobiernos, y a nivel global estamos mirando el PBI. Y el PBI como indicador es un muy mal indicador de desarrollo, de la bienestar de las personas, es un muy mal indicador del bienestar del mundo, del planeta. O sea, hay una tragedia, hay una catástrofe. Ahora, en este momento, está incendiándose la provincia de Córdoba, se están perdiendo un montón de, o sea, miles de hectáreas de bosque nativo, millones de animales, especies de fauna y de flora que permiten el equilibrio del ecosistema, que retienen las lluvias. Bueno, podemos hablar justamente de los servicios ecosistémicos, que es una forma bastante, un eufemismo, ¿no?, de cómo tenemos que ponerle valor económico a un ecosistema para que nuestra cabeza tan mercantilista pueda entender que eso tiene un valor, que no, porque evidentemente parece que no podemos ver el valor por sí mismo. Entonces, tenemos que ver eso, y el PBI en verdad eso le beneficia, porque después de una catástrofe o una inundación o estos incendios hay que reconstruir. Entonces, todo lo que se destruyó, ahora hay que volver a construirlo. Eso a nuestro sistema económico le genera más producción, se vuelven a comprar los materiales, aumenta el PBI. Y en verdad no estamos mejor que antes. Entonces ahí es donde tenemos como realmente que hay que repensar como todos los indicadores por los que estamos evaluando si algo está bueno o no. Y en verdad hay un montón de cosas que hoy aparentemente las hacemos, las perseguimos, las buscamos, buscando también algo como vos decís, ¿no? Estamos buscando un crecimiento infinito, porque todas las empresas, todos los gobiernos buscan crecer cada vez más, ¿no? Cada cuatrimestre o cada quarter hay que facturar más y superar el anterior. Entonces estamos buscando un crecimiento que no tiene techo. ¿Cómo podemos llegar a pretender eso cuando sabemos, porque eso creo que todos lo sabemos, que el mundo es uno solo, los recursos son finitos, no podemos extraer una cantidad infinita de recursos que no se generan infinitamente, y no podemos contaminar también así como si no hubiera consecuencias de esa contaminación? Entonces, si escuchamos lo que dice la ciencia, estamos sobrepasando, ya llegamos, ayer justo leía la última noticia donde ya sobrepasamos 7 de los 9 límites planetarios. Estas noticias es como que, bueno, no pasa nada. O sea, esto significa que hay 9 límites planetarios a nivel de qué es lo que sostiene la vida en la Tierra, que tiene que ver con el oxígeno que respiramos, con el agua que consumimos, con la tierra que puede cultivar nuestro alimento, porque al final a mí algo que me gusta mucho para explicar esto de por qué tenemos que entender un poco por qué es tan importante, digo, ¿te gusta el chocolate? ¿Te gusta la cerveza? ¿Te gusta el café? Todas estas cosas que nos encantan, todo viene de una planta. O sea, al fin y al cabo, si vos tenés que trazar hacia atrás
un montón de las cosas que, mismo todo lo que nos sustenta y que podemos tocar, todo viene en la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos estar tan disociados de estar completamente, ignorar que necesitamos como estar muy atentos a estos límites planetarios? Porque al fin y al cabo, en verdad, algo que también se dice siempre es, el mundo natural va a seguir estando, de una forma o de otra, está hace millones de años y va a seguir estando. Acá lo que está en peligro es la vida humana y la civilización tal como la conocemos. Y en todo caso también hay un tema que es muy interesante, muy importante de poner sobre la mesa, que tiene que ver con el concepto de justicia climática, que también lo hablo en el libro, porque no es que el cambio climático o las consecuencias, mejor dicho, ¿no?, de este cambio climático van a afectar a todos por igual. Está completamente estudiado y sabido y lo podemos ver que afectan más a los que menos tienen. Entonces, ¿quiénes van a ser los más preparados para buscar otra casa cuando sube el nivel del mar o cuando se incendie su casa? O sea, claramente las personas con mayores privilegios van a estar mucho más preparados para lidiar y enfrentarse y reponerse de cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Acá el problema también es un tema de justicia en el fondo. Entonces, acá es cuando realmente todo se empieza a conectar, ¿no? Lo social, lo ambiental, y al fin y al cabo, como vos decís, parece que vemos qué es lo urgente, qué es lo necesario, y seguimos, como se dice esta frase tan de ahora, fingiendo demencia, ¿no? O sea, haciendo de cuenta que no están pasando estas cosas. Pero bueno, cada uno tiene que en todo caso, como, por eso yo siempre planteo, ¿no? Acá hay algo que al final del día es muy personal, es muy de hacer un trabajo de introspección una vez que tenemos esta información, porque cuando no tenemos esta información no es que fingimos demencia, sino que realmente no lo sabemos. El tema es cuando lo sabemos, cuando estamos conscientes, informados de qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a decidir hacer con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con la energía que tenemos, ¿no? Hay un montón de trabajos, por eso creo que también es esencial que en la educación formal, que los docentes puedan subirse como este barco, ¿no? Decir, necesitamos que esta información circule, que haya, por un lado, niños más educados, pero también adultos, profesionales, que el día de mañana, cuando vayan a cualquier trabajo, estén conscientes de cuáles son los problemas ambientales y sociales que genera cualquiera sea el trabajo que hacen y cómo pueden ser parte de la solución. Creo que ahí tenemos como la semilla de cómo podemos, ¿no? De cómo podemos arreglarlo. Siempre me dicen, bueno, ¿y cómo podemos arreglarlo? Hacela. Contanos entonces, ya sabemos cómo rompimos el mundo, ahora contanos un poquito cómo podemos arreglarnos. Bueno, no es que yo tenga una respuesta mágica, de hecho es medio una pregunta donde en verdad, más que preguntarnos cómo podemos arreglarlo, creo que tenemos que preguntarnos si queremos, porque hay justamente acá un tema de voluntad, también de hacer cierto duelo, de aceptar que hay ciertas cosas que no son sostenibles. Entonces pueden ser muy cómodas, pueden ser muy convenientes, pero si no son sostenibles a largo plazo, no son sostenibles para que todas las personas puedan disfrutar de esos privilegios, ¿no? Bueno, una reflexión personal de qué es lo que yo elijo hacer, qué es lo que voy a hacer. Creo que justamente en la medida en la que, claramente yo siempre hablo de un activismo imperfecto, porque cuando nosotros empezamos a plantearnos las cosas que están mal y decir yo no quiero ser parte de esto, yo no quiero hacer esto porque entiendo que no va por acá, como yo digo, no quiero usar plástico de un solo uso, me voy a traer mi termo, mi botella, me voy a traer mi bolsa.
voy a cambiar la esponja por una esponja vegetal porque sé que la otra libera microplásticos, voy a elegir diferente la ropa que uso. Bueno, en mi libro justamente abordo como capítulo por capítulo diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, de las elecciones que hacemos todos los días de consumo responsable. Entonces voy a elegir cómo me visto, voy a comprar otro tipo de ropa, voy a repensar cómo me traslado, qué medio de transporte uso, voy a intentar usar menos el auto y usar más el transporte público, caminar, andar en bicicleta, qué relación tengo con los electrodomésticos, con los electrónicos que ahora se multiplican todo el tiempo, bueno, con la basura, ¿no? ¿Qué hago con mi basura? La reciclo, la composto, la intento reducir. Entonces, durante toda la segunda mitad del libro son como propuestas de soluciones, lo que podemos hacer nosotros como individuos y ciudadanos, tomando las decisiones que tenemos que tomar, porque tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos que movernos, son cosas que vamos a hacer. Tenemos que, en todo caso, tener la información para poder decidir de qué forma lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer de una manera, vamos a comer de una forma o de otra. Entonces, por un lado, un poco está esta solución de que hay cosas que hacer para reducir nuestra huella, para reducir lo que hacemos, pero claramente, y por eso digo que es imperfecto el activismo que podemos hacer, porque por un lado nunca vamos a poder hacer todo. Cada vez que tiramos un poquito del hilito para entender cuáles son los daños de la industria de la moda, se nos empieza a hacer un ovillo gigante, una catarata para entender un montón de problemas. Y entonces parece que es inabarcable. Y después que empezamos a entender esto, empezamos a entender otra cosa y es de nunca acabar. O sea, es realmente todos los días hay nuevas cosas para enterarnos, para dejar de usar, para cambiar, Entonces, imperfecto no lo vamos a poder hacer. Y esa es una perfecta excusa para no hacer nada. Es decir, no, bueno, como no puedo hacer todo, no hago nada. Por eso sí, yo llamo mucho al activismo imperfecto, es decir, no vamos a poder hacerlo todo, eso no significa que no valga la pena hacer nada, porque mucha gente, ¿viste? Como que se agarra de eso para decir, si no es perfectamente coherente, entonces mejor ni lo intento. Al mismo tiempo uno dice, bueno, pero en verdad, aunque mi aporte imperfecto tampoco es que va a cambiar todo. Entonces, y es cierto que ninguna persona haciendo todo bien ni haciendo las cosas que puede va a cambiar todo. Acá lo que necesitamos ser muchos. O sea, necesitamos realmente una masa crítica que pueda entender que hay un poco relacionado con la pregunta anterior, que empecemos a dejar de aceptar este sistema que va en contra de la vida, que empecemos un poco a revelarnos cada uno en su día a día, decir, yo quiero hacer otra cosa, quiero ir para otro lado, pero necesitamos realmente ser un montón y un poco en este mensaje como más de esperanza que comparto al final del libro, es si estudiamos todos los grandes cambios que vivió la humanidad, ya sea abolir la esclavitud, el voto femenino, ninguno fue que haya venido de arriba hacia abajo, desde los gobernantes hacia el pueblo, diciendo, ¿saben qué? A partir de ahora se nos ocurrió que es una buena idea abolir la esclavitud. Todos estos cambios necesitaron necesariamente un cambio en la mentalidad de las masas y que haya al principio un poco, después un poco más y en algún momento mucha gente, realmente una masa crítica muy grande de personas que no aceptan más esta otra forma de hacer las cosas. Entonces, estamos en este momento un poco lentos, un poco dormidos, pero estamos en este momento donde se ve, al menos, y mismo desde lo que es el marketing y las tendencias, se ve una macro tendencia, una mega tendencia, como se le llama, hacia entender que estamos atravesando esta necesidad de cambiar las cosas, de un consumidor responsable que está preocupado por estas cosas. A partir de un consumidor responsable, las empresas empiezan a cambiar, porque empezamos a ver cada vez más
empresas que dicen que cambian, ahí hay mucho también de lo que se llama greenwashing, donde dicen que cambian pero en verdad no cambiaron, y mucho que es en serio, que cambiaron porque también se dan cuenta que necesitamos ir hacia allá. Pero bueno, estamos haciendo demasiado poco, demasiado lento, necesitamos hacer más y más rápido. Tal vez el desafío sería un impulso desde el ecosistema educativo, ¿no? Para concientizar de manera formal y sistematizada, que si bien no resuelve el problema, por lo menos ayuda a atomizar la información, a internalizarla y que se vaya distribuyendo. Se me ocurre que podría ser digamos, un recorrido, un camino en el que el sistema educativo todavía está trabajando más bien desde lo informal, ¿no? Cada docente trae a su clase lo que siente o lo que piensa sobre tal tópico y finalmente al no estar sistematizado se desdibuja o pierde potencia, pierde fuerza. Queda en lo voluntario, ¿no? Como que también es un poco lo que pasaba en mi facultad cuando empezamos nosotros a llevar un poco estos contenidos a las cátedras, era algo voluntario y no sistemático. Creo que es fundamental y es clave que en la medida en la que se educan otras cosas, se empieza a meter como por el costado la semillita de estos temas, de la sustentabilidad, del triple impacto. Entenderlo también que es fundamental que los docentes se capaciten, o sea, digamos, formar formadores en estos temas, porque es imposible transmitir algo que no se sabe. Entonces, como tampoco está formalizado en las currículas de formación de docentes, es algo que viene por afuera, ¿no? Viene por lo informal o viene también por la voluntad individual. Bueno, estaría buenísimo que exista algo un poco más armado para llegar a todos los docentes y cada vez a más personas. Muchísimas gracias, Dafna. Un placer escucharte y bueno, vamos a ver si tomamos riendas de ese desafío. Gracias. Verónica Caputi es diseñadora de estrategias de innovación a la medida de cada escuela para que la transformación le resulte posible y obtenga pruebas concretas de éxito. Integra la tecnología digital para resolver problemas de tiempo y espacio, potenciar la comunicación, favorecer los procesos de producción colaborativa y de capacitación, y además explorar nuevos formatos de clases. Contanos, Verónica, ¿quién sos? Hola Elena, bueno, muchas gracias por la invitación. Una pregunta casi terapéutica. Bueno, por el origen empiezo. Soy hija de un comerciante y soy una hija de una maestra que se animó a fundar una escuela hace 30 años. Esto me gusta contarlo porque conecta con la historia de mi vida y tiene que ver también con la perspectiva desde donde miro las escuelas, ¿no? De la posibilidad de que impacten en historias de vida, para bien o para mal. Entonces uno siempre impacta, lo que va a buscar con intencionalidad en la gestión es, bueno, cómo las hacemos impactar positivamente en función de cuál es la lectura epocal que vamos haciendo, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar en educación en la escuela que fundó mi madre, sigo ahí en cargo directivo. ¿Cuál es? El Instituto Victorio Ocampo. Está ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y bueno, como vos me presentaste, mi formación de base es en psicología, soy licenciada en psicología. Bueno, después fui haciendo distintas formaciones. Una que yo adoro es la especialización en educación y tecnología, que hice en Flaxo, porque me dio más herramientas para pensar en esto que vos decías en la presentación, ¿no? Bueno, ¿qué de lo tecnológico, digitalmente o sin herramientas digitales, se puede cambiar para generar otras formas de intervención en los colegios? Entonces, desde ahí es como pienso la escuela, ¿no? Yo uso una fórmula casi a modo de regla memotécnica, que es la que transmito a los docentes de mi escuela y a los de las capacitaciones, que digo que la tecnología tiene que servir para potenciar R's al cubo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuáles serían las 3 R's que se pueden potenciar con tecnología según cómo pienso una institución educativa? Las relaciones, la primera R serían las relaciones que hacen a los elementos de la planificación, que tiene que ver con la didáctica. Entonces, ¿qué herramienta tecnológica hay que me permita darle más coherencia y cohesión a esos elementos de la planificación? Que entre paréntesis me interesa mucho porque me parece que en la planificación hay mucho más que el contenido de una materia,
uno tiene que poder transmitir la visión de hacia dónde vamos y qué nos diferencia como institución, como comunidad educativa en la planificación. La segunda R tiene que ver con, bueno, ¿qué podemos relacionar con tecnología que tenga que ver con quién es el docente, quién es el recurso humano de la institución y que le sirva entonces para potenciarlo desde su perfil profesional? Me parece que es fundamental. Y por otro lado, la tercera R que podemos potenciar con tecnología tiene que ver con el entorno de la escuela. Digo, tradicionalmente la escuela está pensada como docentes que enseñan a los alumnos, ¿no? Entonces, si a los chicos les va bien o son felices en la escuela, o si se dan las dos cosas, qué bárbaro, lo logramos. Y en realidad me parece que ahí tenemos, si me permiten la frase, muchos clientes o rehenes cautivos, ¿no? Entonces, según palabra cliente o rehén del ámbito que la quieran tomar. Pero entonces sería un desperdicio no buscar impactar también en los vecinos del barrio, en los padres, en los familiares que se acercan a la escuela por sus hijos, por sus sobrinos, pero que también los podemos tener como destinatarios de una acción de gestión educativa. Si pensamos siempre en esas tres R's, vamos a poder pensar la institución desde ese 360 tan transformador para la comunidad. Desde ahí lo pienso y desde ahí las intervenciones. Entonces, a propósito de la inteligencia artificial, que sé que es el tema por el que también me han invitado, bueno, cuando apareció sobre todo lo que tiene que ver con la divulgación de inteligencia artificial generativa, como el chat, que fue lo que apareció en los medios y entonces se divulgó rápidamente. Ahí la pregunta desde este marco de lectura, ¿no? Desde esta perspectiva que yo tengo es, ¿qué de esto nos puede servir para qué? Y para potenciar de qué manera esos tres tipos de relaciones. Entonces empecé a trabajar por un lado en la planificación, qué podríamos hacer para planificar mejor, para tener más impacto, qué podríamos hacer para llevarles algo que potencie el aprendizaje y la capacidad de aprender de las familias de nuestros estudiantes, qué podríamos hacer por nosotros mismos, los educadores que estamos adentro de las instituciones, de qué manera nos podríamos potenciar profesionalmente utilizando, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? Entonces, siempre trabajar como en las tres líneas. Con respecto a la planificación y a la mirada de la planificación también del director, que es la figura del que en general no se habla, cuando decimos una escuela, educadores, estoy casi segura que la mayoría pensamos en docentes y no en los directivos, y yo ahí, bueno, reivindico, digo, y trato de hacer visible la figura del director, porque es el que tiene que poder liderar la visión de la escuela y es el que va a permitir y va a promover que las cosas lleguen más rápido en todas las materias, desde esto, ¿no? Desde la perspectiva de la gestión de la visión, de modo tal que la calidad de la propuesta educativa que recibe un estudiante no dependa de la suerte en que le tocó tal o cual educador con más o menos iniciativa, formación y experiencia. Pero bueno, entonces trabajar en esto de qué podemos hacer para potenciar las planificaciones de la macrogestión, que sería para el director la gestión de toda la escuela y para el docente la planificación. Y ahí me gusta darles como herramientas el análisis FODA, ¿no? Entonces, partir de esto, de qué tenemos como fortaleza como institución, si lo está pensando el director, y que lo piense para sí mismo, ¿no? Como, bueno, hago autoevaluación para trabajar también la cultura de lo metacognitivo, en qué soy bueno liderando el proyecto de esta escuela, en el cómo lo hago, lo mismo vale para el docente, hacemos toda la lista, veamos con honestidad cuáles son nuestras debilidades como docente y como directivos, las debilidades en contexto también, ¿no? Porque a lo mejor soy excelente con respecto a mi materia o con respecto a lo que sé de gestión, pero no conecto con una comunidad católica o con una comunidad que viene a buscar un perfil deportivo, y lo mismo me pasa como profesor. Entonces, identificar esas debilidades y pensar, por ejemplo, en el chat GPT como la oportunidad para transformar esas debilidades en fortalezas. Entonces, lo que trabajo y lo que propongo en términos de planificaciones es esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis debilidades? El manejo del tiempo, cómo puedo acelerar la planificación con un buen cronograma,
cómo puedo armar una agenda directiva pensando en esto, gracias a, por ejemplo, el uso del chat. Si no soy bueno, por ejemplo, generando eventos, porque en las instituciones educativas, nivel inicial, nivel medio, nivel superior, primario, se nos pide un 360. Digo, antes con que un director supiera de lo administrativo y de lo pedagógico alcanzaba, con que el docente supiera de su materia alcanzaba. Pero ahora si haces una clase abierta con padres, tenés que ser buen gestor del evento, buen comunicador, ¿no? Tenés que tener determinada mirada estética, tenés que saber de inteligencia emocional, tenés que saber adaptar una actividad curricular a partir de un informe que recibís de una psicopedagoga. Entonces, ahí tenemos un problema, que es el tiempo. ¿En qué momento los docentes pueden complementar su formación de base cuando están trabajando y cuando se ha cambiado tanto el perfil de ellos, digo? ¿Sí? Y la mayoría estudió porque le gustaba tal materia o le gustaba enseñar y se encuentran en ejercicio con que quedó corta la sábana. Entonces ahí podemos pensar, por ejemplo, en el chat, bueno, qué buenas conversaciones podríamos tener y contratarlo, como hacen mis alumnos, para que sea ese asistente al que yo le pagaría, ¿no? Entonces, si yo sé que mi debilidad tiene que ver con generar clases disruptivas, porque me lo ha dicho mi supervisora, mirá, manejás mucho el contenido, pero tenés un formato muy tradicional, yo le podría pedir que me liste 10 tendencias, podría subir mi planificación y pedirle que regenere mi propia planificación según estas 10 tendencias disruptivas. ¿Para qué? Para obtener un modelado de posibles actividades y después empezar a jugar, porque somos humanos con la expertise de lo humano y de que conozco quién es mi público dentro del aula, con las necesidades de esos estudiantes. Y entonces sí tomar la decisión de cuál de esas propuestas me parece que me calzan como el guante más cómodo, por quién soy yo y quiénes son mis estudiantes dentro del aula. Entonces ahí vuelvo con esto de, estoy trabajando en simultáneo 2 R's, ¿no? La que transforma al docente y lo jerarquiza profesionalmente y lo complementa y le ahorra tiempo y le da una devolución, y la que va a beneficiar entonces a los estudiantes porque van a tener una propuesta más rica. Y por supuesto a la institución. Ahora también podemos llegar a las familias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿tendrían que saber los padres de inteligencia artificial o no? ¿Les servirá, no les servirá? Y ahí te cuento una propuesta que va en línea con esto que te estoy contando a modo de ejemplo, ¿no? Y hay cosas económicas en tiempo y en recursos que se pueden hacer desde la escuela. Entonces, por ejemplo, cuando irrumpió exponencialmente todo lo del manejo del chat y qué iban a hacer los estudiantes, bueno, si uno tiene en claro que los chicos lo usan, que los estudiantes lo usan, enseñarles a estudiar con esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, esta es la herramienta, armemos un taller de técnicas de estudio con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estás trabajando con ellos lo metacognitivo, lo estás validando, pero los estás ayudando a pensar. Y si les acercás herramientas de inteligencia artificial personalizadas, como las de Khan Academy, que además son gratuitas, los provees de ese profesor de, no sé, matemáticas, al que no pueden acceder a cualquier hora de la noche, cuando a lo mejor se ponen a estudiar los estudiantes porque no está a mano como recurso físico o como recurso económico si necesitaran contar con una clase extra, ¿no? Entonces desde ahí podríamos llegar o podemos llegar a los chicos y bueno, esta es una de las propuestas que yo vengo haciendo, ofrecerles estos talleres a ellos, pero también a los padres. Entonces, si uno va leyendo un poco la época, esto sé que se va a viralizar y va a ir porque la UP tiene alcance en distintos países y continentes, pero bueno, en zonas urbanas de padres profesionales muy atareados, hay una queja recurrente que es no tengo tiempo para sentarme con mi hijo cuando vuelve a hacer la tarea o no sé cómo ayudarlo y para ahorrar tiempo, vuelve el tema del tiempo, termino haciéndole los resúmenes, ¿no? Entonces, bueno, también cómo pueden los padres aprender a usar algunas herramientas de inteligencia artificial como el mismo chat, en principio,
para poder asistir a los chicos y que los chicos ganen autonomía y que después los chicos sepan cómo hacerlo. Entonces es una forma muy sencilla y práctica de que al padre le interese empezar a conocer algunas cosas de inteligencia artificial, conversacional, generativa, aunque sienta que no lo necesita para su ámbito laboral o profesional. Entonces ahí estoy desde la escuela de nuevo impactando en la comunidad. Y esto que yo te contaba, ¿no?, de las propuestas también económicas que hay, a modo de ejemplo, lancé un desafío para la institución en la que trabajo, cuando me enteré que Santander había hecho una alianza con Google. Entonces, bueno, están dando cursos de capacitación gratuitos, autogestionados, asincrónicos, que dan certificado. Entonces, el desafío es que los docentes de la escuela, los padres de la escuela y los chicos de más de 16, porque el curso es para esa edad, hagan el curso de inteligencia artificial generativa. Es muy breve, de 8 horas, pero que nos da un piso de conversación en común. Entonces, esto de poder empezar a sostener conversaciones en común para que podamos ir avanzando todos y generando una cultura distinta, donde la inteligencia artificial irrumpe y va reconfigurando las formas de aprender y de conversar también, ¿no? Entonces, me parece esto como muy rico, porque en una institución escolar conviven muchas generaciones. Entonces, esto de poder generar circuitos de comunicación y pisos de vocabulario y de formación en común facilitan después la gestión y el armado de propuestas. Y la duda siempre es, ¿cuál es el agente legitimador de la calidad de los contenidos del chat, por ejemplo? Bueno, ahí hay que trabajar en pensamiento crítico, entonces me parece que ahí está como lo fundamental. Mira, releí hace unos días algunos capítulos de las 21 lecciones para el siglo, las lecciones para el siglo XXI, ¿sí?, de Harari, y él decía que, bueno, antes de la pandemia, claro, el libro, y antes de todos estos debates de divulgación sobre inteligencia artificial generativa, él decía que en realidad las propuestas pedagógicas tenían que poder aplicar 4 C: la del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la cultura de lo colaborativo, y me falta una, y la parte comunicacional. Entonces me parece que esto de poder trabajar con estas 4 C dentro del aula son fundamentales. Y en ese sentido, si bien hace muchos años, muchas escuelas, muchas instituciones educativas, no importa el nivel, trabajan con aula invertida, me parece que es la metodología de esta época, porque entonces, bueno, en las casas los estudiantes pueden buscar información, acelerar tiempos de búsquedas y de producción con el chat, pero la aplicación, la parte de cómo lo pensás vos, qué podemos criticar, qué podemos crear a partir de todo esto que aceleró en cuanto a producción de contenido del chat, se tiene que trabajar en el aula, porque entonces en el aula se va a jugar lo colaborativo, lo comunicacional. En lo colaborativo entra también toda la parte de inteligencia artificial, no solo la competencia social, sino la competencia social arraigada a la educación emocional dentro del aula. Y pensando también en otro autor que me gusta mucho, Mariano Sigman, uno de los últimos libros que sacó con Santiago Bilinsky es Inteligencia Artificial, el entorno del humano. Y tomo una idea de ahí que me parece muy fácil para contarle a los padres por qué las escuelas, aún aquellas que dicen ser innovadoras, sostienen ciertas cosas que están como más asociadas a la escuela tradicional, ¿no? Como, bueno, estudiate las tablas de memoria, memoriza esto. ¿Y por qué está bien que así sea? Si no se hubiera acelerado la disponibilidad de herramientas de producción tecnológicas, ¿no?, en manos del ciudadano común, tal vez esto no tendría sentido, volver a cierta cosa de memorización. Pero en este contexto sí, y me gusta esta idea de Mariano Sigman, ¿no? Él dice, bueno, hay que trabajar para tirar abajo o combatir lo que él llama el sedentarismo cognitivo.
Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, bueno, esto igual lo tienen que aprender así y hacer así manualmente por si se corta wifi. Pero él dice que además hay que hacerlo para combatir el sedentarismo cognitivo. ¿Y qué es esto para que se entienda? Y cuenta lo siguiente, dice, bueno, ¿cuándo tuvimos que empezar a ir a los gimnasios? ¿Y por qué los médicos nos mandan a hacer actividad física rutinariamente para cuidar nuestra salud? Desde que el hombre se valió de tecnología para desplazarse. Entonces, bueno, todo ese trabajo muscular o ese trabajo manual que hacía que uno reconociera todos los músculos al final del día, ya no está, o está muy poco en la mayoría de la población urbana, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir al gimnasio, por eso nos tenemos que forzar la rutina, si no, no lo haríamos. Entonces, en ese sentido, plantea el ejemplo de la bicicleta, que me parece interesante. Dice, bueno, la bicicleta, ¿sí?, sería como la tecnología en un equilibrio óptimo con la necesidad humana. ¿Por qué? Porque acelera mi desplazamiento, pero me permite trabajar los músculos, lo aeróbico y demás. Creo que en las escuelas tenemos que buscar el equivalente a la bicicleta, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿qué lugar va a tener reservado la escuela del futuro? Si la información está en cualquier lado y ya sabemos que no va por ahí. Pero un piso de información los chicos tienen que tener, porque si no, no tenés sobre qué sedimentar la producción de contenido y no hay producción de contenido. Y porque además la escuela me parece que está destinada a ser ese gimnasio para combatir el sedentarismo cognitivo. Ahora, solo de los estudiantes no, por eso a mí me interesa mucho trabajar con los docentes y con los equipos directivos, porque si no pensamos que el problema de la adicción al celu lo tienen los chicos, que bajó el nivel atencional en los chicos porque usan TikTok y en realidad estamos todos atravesados por la misma lógica de consumo en términos de tecnología, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de las R's para poder pensar que en realidad el destinatario en la gestión de una organización compleja, como es una institución educativa, tiene que estar diversificado, porque entonces ahí tenemos la posibilidad de potenciarnos todos. ¿Qué pasa con el aula del futuro? ¿Podemos seguir hablando de aula con la misma concepción que tuvimos tradicionalmente? No, claramente no, pero ahora, no la del futuro. Ahora, digamos, ya hace muchos años que no podemos hablar de aula y te cuento cuestiones bien prácticas que seguro los educadores y todos tenemos presentes. Ya no estamos solos en el aula. Estamos con todas las familias de los estudiantes que les avisan a los chicos, anda a buscar la llave, pasa por acá, los chicos están planificando. Digo, esto de que el aula es un tiempo lineal en un espacio físico quieto no existe desde que irrumpió el celular adentro de las aulas, ¿no? Y todos trabajamos en multiespacio y seguramente mucha de la gente que nos va a escuchar o a ver, cuando esto salga y se difunda, tal vez algunos lo haga y se ponga un auricular y salga a correr, u otro esté en una pestaña mientras completa algo. Entonces me parece que esto no hay que combatirlo, sí hay que pensarlo y pensar otros escuadres, ¿no? Entonces a mí me gusta como la idea de la escuela porosa. No sé si es lo importante el aula, en realidad creo que sí y no. Sí en cuanto que define y estructura algunas cosas y me parece que según la edad de formación de los chicos esa estructura se necesita, hasta tanto, casi como un andamio, si lo pensamos desde el andamiaje, ¿no? Hasta tanto puedan empezar ellos mismos a entrar y salir metafóricamente de la escuela. Pero sí una escuela porosa, tiene que ser una escuela porosa donde lo más importante no esté en el aula como lugar físico y quieto, ¿sí? Entonces el aula en realidad es una categoría, no un espacio ni un tiempo. ¿Y qué pasa con el rol del docente ante la irrupción de estos espacios y de estas tecnologías? Porque si el chat nos va a dar respuesta a lo que creemos que es importante o lo que queremos consultar, ¿dónde está la función del docente? ¿Es relevante? ¿Deja de ser relevante? ¿Tiene menos relevancia? Es súper relevante porque el docente en este momento está además súper demandado y se le pide que dé respuesta a todo lo social. Porque justamente el padre también sabe que el hijo puede encontrar información afuera. Entonces una de las cosas que más les demanda al docente es que pueda mediar en conflictos que se den dentro del aula, que pueda estimular y motivar al estudiante y esto requiere conocer al otro. Pero además si hablamos de esas 4C, el docente es el que va
a poner en marcha el motor de lo metacognitivo dentro del aula. Entonces, bueno, ahí me parece que cambió el rol y el perfil del docente que se necesita. Y desde ese punto de vista me parece que es un momento muy inquietante para todos los docentes. Muy inquietante, porque lo que se pone en juego es la identidad profesional. Esto para lo que yo me preparé y esto a lo que yo soñaba llegar, bueno, llegué y ¿es requerido o no es requerido? Y al mismo tiempo, si no lo sigo haciendo del mismo modo, lo que entra en conflicto es el quién soy. Entonces, creo que ahí está como la tensión entre las ganas de cambiar, pero si cambio, ¿quién soy? ¿Cómo me desdibujo? Por eso me parece súper importante desde la gestión pensar también en el destinatario de la acción al docente. Entonces, mientras ayudo a que el otro aprenda, aprendo para redefinir quién soy. Y sigo aprendiendo para seguir moldeándome. Esto de transformar para transformarme. Me parece que si entra en esa lógica, el docente puede anclar en el sistema en lugar de querer irse del sistema. Pero bueno, no todos tienen ganas, están dispuestos porque cada uno tiene el derecho a elegir su identidad, a volver a armar un pacto y un contrato en un juego que les cambió las reglas muy rápido. Al mismo tiempo me parece que esto tendría que llegar a los profesorados, no es solo un tema de planes de estudios, las reformas a las que yo adhiero, sino también esto, ¿no? Poner en juego qué se necesita de un docente hoy. Porque también me parece que ahí nos estamos perdiendo la posibilidad de captar a jóvenes que podrían ser excelentes docentes en el recambio generacional que se va dando en las escuelas. Y ahí no sé tampoco qué tanto la gente que trabaja en orientación vocacional, por ejemplo, tiene claro que se necesita del perfil docente hoy como para poder decirle a un joven que va a una entrevista, mira, todo esto es compatible, sos curioso intelectualmente, te gusta pensar en cómo aprender otro, te gustan las dinámicas de grupo, no tenés problema en estar con otros y con gente de distintas generaciones trabajando colaborativamente y además te gusta sobre algún tema o investigar más sobre algún tema, bueno, tenés muchas de las condiciones que se necesitan para estar adentro de un aula. Entonces me parece que ahí también tendríamos una oportunidad de nutrirnos pensando en las futuras camadas de profesionales que se necesitan en las instituciones educativas para aportarles valor y no dejarlas morir en cuanto al sentido social. Y en este ecosistema educativo, ¿quién lidera esa posibilidad de formación, si se quiere, de los perfiles docentes necesarios? ¿Existe un liderazgo o está atomizado y cada institución o cada organización o cada región va haciendo lo que puede en la medida de lo que va captando del contexto? Y en este momento creo que falta política pública desde lo macro que apunte ahí, ¿no? Es una decisión política en función también de una visión. Ahora, no digo en este momento, ahora 2024, digo, pensemos las últimas reformas, siempre apuntaron más a lo curricular, pero no tanto al perfil, y ahí me parece que está el problema. Digamos, pretendemos generar un sistema educativo innovador cuando la matriz de los que forman a los sistemas, a los docentes, sigue anclada en el currículum por contenido, y no se incluye ahí al docente como agente de cambio. Entonces tengo que pensar que el principal recurso de cualquier sistema educativo sigue siendo el recurso humano. Entonces no puedo pensarlo por fuera de qué identidad va a tener dentro del sistema. Entonces me parece que ahora lo que hay son intentos y queda todo en manos de los equipos de conducción de las instituciones educativas. Por eso, insisto, para mí son de alguna manera las figuras olvidadas en esto de liderar la visión. ¿Y por qué los equipos? Y esto en superior y en media se ve mucho. Digo, en primaria no tanto y en jardín no tanto porque las maestras, al igual que los directivos, trabajan por cargo horario. Ahora, en el caso de los profesores, van y vienen. Entonces, ¿quiénes están las 4 horas o las 8 horas dentro de las instituciones educativas? Los equipos directivos. Entonces, tienen más posibilidad de ver durante más horas el bosque y no el árbol. Entonces, también tienen la tienen la posibilidad de pensar en algo que llegue a todos desde lo macro, ¿no? Entonces, esta idea de la macrogestión me parece que necesariamente tiene que ir por el lado del director. Bien, y
¿A dónde tenemos que mirar? ¿En qué espejo nos tenemos que reflejar para ir tomando de todas estas disciplinas, estas miradas, estas perspectivas para ir generando ese cambio que tal vez ya se esté generando de manera implícita? ¿Qué miraríamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué buscaríamos? ¿O qué buscamos? Ya lo sabemos. ¿Dónde está eso? ¿O algún principio de eso? Es una pregunta compleja, espero que la respuesta esté a la altura, pero creo que por esto que te contaba, ¿no? Por el dinamismo en los perfiles profesionales y en lo que se espera de la escuela y en lo que no sabemos que se va a esperar, por lo incierto, miraría para todos lados para acotar las posibilidades de una mirada sesgada que reproduzca lo que venimos haciendo. Entonces no tendría ningún problema en tratar de hacer una transcripción de estoy leyendo un libro de empresa. Che, algo de esto aplica para lo que nosotros necesitamos solucionar en la escuela. Estoy leyendo un libro de arte. A partir de esto, algo de esto aplica a lo que necesito. Entonces miraría a todos lados para poder ahorrarnos algún sesgo y no me saldría al mismo tiempo del FODA, de quiénes, porque ahí estás en quiénes somos, ¿no? Entonces, quiénes somos, qué tenemos de fortalezas, qué tenemos de debilidades, qué tenemos de oportunidades, qué tenemos de amenazas. Porque puede ser muy abrumador el presente, por la producción de contenidos, de cambios. Entonces eso puede paralizarte, porque hay tanto que no voy a poder con nada. O hay tanto y soy voraz y quiero tragar todo, entonces corro el riesgo de que sea un todo sin sentido. Entonces me parece que vos me habías presentado como alguien que trataba de hacer fácil lo más complejo y de aterrizar ideas para innovar. Y no me perdería en lo que me abruma, partiría de quiénes somos, cómo estamos, pero ir por esto del FODA, que me parece que es fácil de entender. Entonces hay que buscar recetas que puedan ser desgustadas por cualquier paladar, digo, por esto que te contaba al principio, ¿no? Hay muchas generaciones conviviendo con distintos niveles de formación dentro de una institución educativa. Ahora, si le explico qué es un FODA, se lo puedo explicar a un alumno, a una docente que se está por jubilar, a una recién recibida, y es como fácil de interpretar. Y a partir de ahí, ¿qué de lo que hay en ese mundo lo más grande posible? Y sí, lo más grande, para no quedarme sesgada, ¿qué me sirve para resolver esto? Y ahí, si tengo 2 minutos, un último ejemplo, ¿no? Yo siempre, pensando en algo bien de lo cotidiano, planteo esto, digo, ¿por qué estaría a las 12 de la noche leyendo o buscando un tutorial de cómo destrabar las secarropas, si no fuera porque se quedó ahí adentro el vestido que yo me pensaba poner en media hora para una salida? ¿No? Entonces, no perder de vista eso. Si eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pensar que lo que necesitamos aprender y lo que le queremos proponer que el otro aprenda, le tiene que servir para destrabar las secarropas y buscar el vestido que quería. Entonces ahí tenés un propósito, tenés un objetivo y tenés un sentido de lo que vas a aprender y de lo que terminás haciendo. Entonces ahí se te junta lo competencial con lo académico, con el propósito. Eso me parece que sería como el resumen de qué tenemos que ver, quiénes somos, dónde lo encuentro, dónde encuentro aquello que me sirve, para qué problema y cómo lo hago. Y no quiero evitar esta pregunta. ¿Qué reflexión te merece el estado actual cuando uno escucha o lee sobre encuestas, informes, sobre el deterioro de la capacidad de lectoescritura, de la comprensión lectora, de las operaciones matemáticas, en estas evaluaciones que estamos acostumbrados a, por lo menos a ver los resultados en artículos periodísticos y demás? Te lo respondo emocionalmente. Lo primero que me da es mucha tristeza. Es imposible, no, por lo menos para mí, que no aflore esa emoción. Digo, me da mucha tristeza porque trabajo en educación, hice de eso mi proyecto de vida, vengo de familias de maestras, amo a mi país, me quedo acá, quiero que mis hijas se queden. Creo que lo logré, que por ahora no
están bastante arraigadas y da mucha tristeza la brecha que hay. Porque bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay muchos lugares donde no hay conexión a internet. Entonces, bueno, ahí vale el doble esto que yo les digo a mis alumnos, por si se corta el wifi, porque hay chicos que no tienen. Ahora, al mismo tiempo, ¿cómo haces para que no tengamos conviviendo distintos mundos en el mismo año? ¿Sí? Entonces, ahí hay que poder llegar, dependemos del Estado, de una política de Estado. Las escuelas no pueden con todos, las universidades no pueden con todo, la política de Estado tiene que tener una visión firme, pero hay que volver también a trabajar con las familias, ¿no? ¿Qué pasó con las familias en esto de tercerizar tanto la educación? Llegan informes a veces de psicopedagogía que uno tiene la duda cuando los lee, ¿no? Dice, bueno, este chico no logra leer porque no podía leer y entonces por eso está la adecuación hacia la lectura o porque le faltó de inicio y entonces no tiene esa competencia, pero porque es un tema disfuncional, no de falta de... entonces ahí me parece que es una situación compleja. No obstante, aunque no tengan conectividad en algunos sectores, aunque no se llegue a leer comprensivamente, hay que poder llegar a esa gente con los recursos tecnológicos y que puedan aprovecharlos. Estuve en el Tecnológico de Monterrey presentando un póster en enero de este año, y Jaramillo decía, ¿no?, en una de las ponencias, Jaramillo es el rector, que la inteligencia artificial también iba a tener que ser puesta a favor de las poblaciones más pobres y más vulnerables, ¿no? Entonces decían, bueno, un chico que tiene un entorno socioambiental favorecedor es un chico que si le va a pedir consejo al padre, aunque no siga estudiando a nivel superior, ¿no?, que quiera ponerse un microemprendimiento, tuvo una cultura de trabajo, puede tener una orientación, el padre le puede decir, che, anda por acá o hacelo así. Un chico que no tiene una familia con un antepasado de práctica laboral, no tiene a quién pedirle, si no está dentro de una institución, que le dé alguna pista, algún marco referencial. Entonces también esto de entrenar a bots para que tenga ese tutor personalizado. Suena como medio lejano porque uno dice, no quiero nombrar a ninguna provincia y a ningún sector para que nadie se sensibilice, ¿no? Pero aún esto parece muy lejano. Ahora fíjate que hay algo en común en esto que decíamos, ¿cómo trabajar dentro del aula o para qué? Si los chicos pueden acceder a un chat y les resuelve la información y decíamos, combatamos el sedentarismo cognitivo, trabajemos en metacognición dentro del aula, competencias comunicacionales. No es muy distinto, ¿sí?, este planteo o esta propuesta que la que habría que pensar para los chicos que no se están alfabetizando, que no están pudiendo entender lo que comprenden, porque en ambos casos, mediando o no la tecnología digital, necesito un docente más preocupado por cómo se aprende que por cómo se enseña. ¿Para qué? Para que pueda liderar el camino hacia el aprendizaje y poder trabajar con preguntas problematizadoras, más al estilo de nuestra querida y ya se la extraña Melina Furman, ¿no?, trabajar con el tema de las preguntas. Entonces, fíjate que estamos hablando de dos escenarios completamente distintos, pero la solución sigue pasando por el mismo lugar. Que la brecha está, que es tremendo que estemos posicionados donde estamos en cuanto a los logros a nivel país. Sí, ahí tenemos que pensar en que el Estado tiene que dar respuesta. Ahora, el Estado va a dar respuesta cuando la sociedad la pida, ¿eh? Y yo no estoy tan segura de que la sociedad la esté pidiendo a gritos, por lo menos en términos de educación. Wow, qué desafío, qué escenario, qué contexto que nos hace pensar y nos moviliza a todos. Muchísimas gracias, Verónica, un placer escucharte, súper nutritiva tu charla. Bueno, muchas gracias por la invitación y sigamos acá que vale la pena, y trabajando por la educación de todos, de la nuestra también, porque somos el motor del sistema. Muchas gracias. Gracias, Elena.